Dios les bendiga a cada uno de ustedes esta mañana. Sean bienvenidos. Hoy quiero abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30 al 35. Lucas 10, verso 30 al 35. Dice de la manera siguiente. Respondiendo Jesús dijo: Jesus replied with a story. un hombre descendía de Jerusalén a Jericó A Western man was traveling from Jerusalem down to Jericho, y cayó en manos de ladrones, and he was attacked by bad. los cuales le despojaron They stripped him, e hiriéndole beaten him, se fueron, and left him dejándole medio muerto. half dead beside the road. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino By the change price came a lion, y viéndole pasó de largo. but when he saw the man lying there, he crossed to the other side. Asimismo un levita, And love it, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. passing him by. Pero un samaritano And a Samaritan que iba de camino came along, vino cerca de él and he saw y viéndole the man. fue movido a misericordia He felt compassion for him. y acercándose Going over to him, vendó sus heridas, covered his wounds echándoles aceite y vino with olive oil and wine, y poniéndole en su cabalgadura. and bandaged them. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Then he put the man on his own donkey and took away to end. To Otro take care. día, al partir, The next day he handed sacó 2 denarios and had 2 silver coins, y los dio al mesonero y le dijo: telling him, cuídalo, take care. y todo lo que gastes de más, If he runs higher, yo te lo pagaré cuando regrese. pay it Cuando regrese. when you next time I'm here. Vamos a orar. We will pray. Padre, te damos gracias esta Thank you, mañana. God, for this morning. Gracias por tu favor y Thank tu you for your misericordia, favor and your mercy. expresados en la cruz y la resurrección de Jesús como el Cristo. Resurrections as Jesus Christ. Señor, te damos gracias Lord, we will say thank you por la palabra que nos for permites your abrir en word este that lugar. you will open in this morning, Te pedimos, in this Señor, place. que esta palabra nos dé vida That give us the life. y que nos encontremos con el That we will Evangelio, live Señor. it with the gospel. Esta verdad que tú has revelado en Truth toda la that Escritura. was revealed in the whole scripture. Oramos, Señor, poniendo este tiempo This time in front para of que tu you. Santo Espíritu que mora en nosotros nos guíe That direct us y nos guíe a toda la verdad. and direct us to the whole truth. Y sabemos que esa verdad es tu We know Hijo, that this truth is your son, Jesús el Cristo. Jesus Christ. Gracias, Padre. Thanks, Father. En el nombre de Jesús el Cristo oramos todos. Amén. Amen. Hoy quiero explicar el Evangelio I want to explain the gospel. en esta parábola del buen samaritano. This parable of the good Samaritan. En realidad la Biblia se puede usar para muchas cosas, Bible we can use for many things. pero la Biblia, las Escrituras, The scriptures, the tienen Bible, un solo protagonista. have only one protagonist. No es que hablen de muchas You can cosas. talk that I talk with many things. Jesús, el Cristo, es el protagonista de toda la Escritura. The protagonist of all the scripture. Es el protagonista de toda la creación Protagonist of all the creation. y de toda la historia humana The también. whole story of human too. Así que todo se trata de Él. So everything it's about him. Todo nos lleva a Él. Everything goes to him. Así que cuando vamos a la Biblia, So when we go to the Bible, debemos encontrarnos con ese mensaje, we must find for this message, el mensaje del verbo, the message of the birth, la palabra viviente, the living word, el evangelio. the gospel. A muchos creyentes Many believers se les hace difícil encontrar el mensaje del Mesías Cristo en las Escrituras. difficult to find the message of the Messiah Christ in the Bible. Y leen la Biblia, pero no la entienden. They read it, but they didn't understand. Y cuando leen las parábolas, menos todavía. Read the parables either too. Y entonces prefieren repetir Juan 20:31 solamente. Said John first. Pero no entienden las parábolas. Don't understand the parables. Entonces prefieren no So leerlas. they don't prefer that read it.
Pero las parábolas But the parables nos hablan de Jesús, quien es el Cristo, Jesus Christ, el Hijo del Dios the viviente. Son of the living God. Así que esta parábola del buen samaritano Parable of the good Samaritan. nos habla del verdadero buen samaritano. About the great Samaritan. Y el verdadero buen samaritano Great Samaritan no es usted, isn't you, ni soy yo, and I'm not you. es Él, It's him, el Cristo. the Christ. Amén. Amen. Entonces, cuando vamos a la Biblia, We see the Bible. tenemos que ir con estos ojos, We will see with these eyes. de encontrarnos con el Evangelio. Find the gospel. Si revisamos If entonces, we will search ¿por qué es que Jesús usó parábolas? Jesus using parables. ¿Cuál es el propósito de What las is the parábolas? prophet of that? Quiero leer algunos I versículos de la want Biblia. to read some verse of the Bible. En realidad podemos pensar y creer We must believe and think que las parábolas son enseñanzas morales solamente. it is a moral story. Y alguien podría decir, el buen samaritano. Yeah, the great Samaritan. Tengo que ayudar a alguien Yeah, entonces. we need to help someone. Si me encuentro con en el camino, If we are a alguien, to in the road, debo ayudarlo. I will help you. Porque esto enseña Because la parábola. they teach in the parables. Humanamente así es. It's like that. Pero la Biblia no se escribió solo para ese ángulo. Talk about that wasn't right. La Biblia se escribió Bible was para right que creamos que Jesús es el Cristo. that Jesus is the Christ. Entonces la parábola del buen Parable of samaritano the Good Samaritan, no es una enseñanza moral, a moral teaching. porque al final son actos humanos The final, it could be que no like pueden human dar salvación. that they gonna give us Claro. salvation. Yeah. Si usted va en un camino If you are in the y road puede ayudar a and alguien you can help it, y usted es creyente del you Evangelio, believe the gospel, lo menos que puede hacer es ayudarlo. you will help it. Pero en realidad la parábola del buen The samaritano parable of the great está hablando de Samaritan Cristo. talks about Christ. Así que cuando vayamos a leer una parábola, When we read a parable, no la apliquemos solamente a la vida humana. only to the human life. Tenemos que entender que el We must propósito understand that the purpose de toda la escritura whole scripture es espiritual. is spiritual. En el Salmo 78 And Psalms y versículo 1 al 3 and verbs to 1 to dice de esta manera: say, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. listen my instructions. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Open your eyes that hear that I am saying, En parábolas abriré mi boca. for I will speak to you in parable. Hablaré enigmas de la antigüedad I will teach you hidden lessons for our past. que hemos oído y conocido A story we must hear and know. y que nuestros padres nos han contado. And our ancestors hadn't. El Antiguo Testamento está diciendo Scripture que says, Dios iba a hablar a través de parábolas, talking about through parables. que Dios iba a abrir su That boca God a través de opened parábolas. his mouth through parables. Esto iba a suceder cuando viniera el Cristo, el Mesías. Christ came, the Messiah is Christ. Por eso es que Jesús, el Cristo, usó las parábolas. Yes, the parables. En Marcos capítulo 4 y verso 34 dice: Say, y sin parábolas no les hablaba, without parables, they don't talk. sino que lo explicaba todo en privado a sus propios Explain discípulos. parables to their disciples. Así que el Cristo explicaba las parábolas a sus discípulos. Explain the parables to their disciples. Entonces los que deben entender las parábolas son los discípulos. The disciples must understand the Espero que usted pueda entender esta parábola este día understand this parable in this day. y que de verdad sea un discípulo de Jesús como el You will Cristo. be a disciple of Jesus Christ. No todos van a creer el Evangelio. Not everyone won't believe the gospel. En Lucas 8, versos 9 y 10 In dice: Luke 8, 9, 10 said, sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. disciples asked him to what this parable means. Y él respondió: He replied, a ustedes se les permite entender los "You are secretos del permitted reino de to Dios. understand the secrets of the kingdom of God. Pero uso parábolas I use parables para enseñarles a los demás to the others. y para que se cumplan las escrituras. Scripture might fulfill. Cuando miren, no verán realmente.
they won't really Y think. cuando oigan, When they no hear, entenderán realmente. won't understand. Para esto dijo Jesús For que that usaba la is parábola. Jesus that we use the parables. Así que cuando usted mira la parábola So when you see the parable, y no entiende realmente, and if you don't understand, o cuando oye la or parábola when you listen y no entiende and realmente, you don't listen, preocúpese, por favor, worry. porque esta parábola Because with this parable, y todas las demás parábolas everything of the parable están hablando del reino de Dios. about the kingdom of God. Lucas 8:18 dice, 8:18 said, así que presten atención cómo oyen, pay attention to how presten atención cómo están oyendo. pay attention to how you hear it. A los que escuchan mis enseñanzas Those who listen my teaching, se les va a dar más more entendimiento, understanding will be given. pero a los que no las But escuchan for those who are not se les listening, quitará aún lo que they piensan think que entienden. understanding we will taken away from them. Esto es grave. It is worry, right? A los que escuchan mi palabra Then my word, se les va a dar más more entendimiento, understanding we will give it. pero a los que no la You escuchan, don't listen it. aún aquello que Even creen if entender they believe in understanding, les será quitado. we will taken away from them. Así que espero que esté So I atento hope that you will be paying a qué attention significa esta parábola. what they meant this parable, El hombre golpeado, the human being el hombre abandonado, abandoned el hombre casi muerto, and almost dead man. nos está hablando It speaks de la condición us to the del ser condition humano of separado de Dios, human being separate from God, que ha salido de Jerusalén, left que es Jerusalem, el lugar de paz, that it is the place que of es el peace, lugar de gozo, that it is the que place es el of lugar de joy, bienestar, and it is the que es el lugar donde está Dios, when God is there, donde está la casa de Dios. yeah, when it is the home of Es God, alguien que se ha salido de ahí they take away y from dice there, que va bajando and they come hacia Jericó. to Jericho. Jericó es el lugar fragante, Jericho is the fragrant place, es el lugar de la diosa Luna, the place of the moon, es el lugar de las palmeras, and the place of the palm es el lugar del desenfreno. tree. It is where Eso es lo que nos está diciendo the primeramente Bible la talks- parábola. the parable. Este hombre The está first one bajando de about Jerusalén, this man a Jericó. comes to the down to ha dejado su to- paz para venir al deleite, to the place to ha abandonado el templo de Dios para venir they al mundo. abandoned the temple and they went Entonces to the está world. hablando de una persona Talks about a man que se ha separado de Dios, will be like pero en el separated, camino but the path es atacado por los ladrones. attacked by the thieves. La Biblia dice que el ladrón vino a tres cosas: Thieves came to a robar, to steal, a matar to kill, y a destruir. and destroy. Exactamente esto es lo que le está pasando Pass it a este hombre to que this está man separado de that Dios, is separated from God. que ha dejado su lugar de paz, Their place que ha dejado el estado de that paz life is y ahora está caminando al deleite. they walking. Es robado They will y steal casi lo matan. and maybe y lo they destruyen. almost dead man and destroy. Por eso la parábola So the dice parable says que los ladrones lo that despojaron, stripped him, lo hirieron beaten him up, y lo dejaron and medio left muerto. him dead and beside the road. O sea, se muere el hombre si nadie lo ayuda. Man, that if they Así es el ser humano separado de Dios. human being was separating. Lo ha from God. perdido They todo. lost everything. Lo ha perdido todo. They lost everything. Y si nadie le ayuda, If we don't, termina muriendo they lost that porque está herido, because they are wounded. está vacío, They will. está en tinieblas, They are in se darkness. encuentra solo, They are alone. está botado en el camino, Empty on the está road. casi muerto. It is like almost dead. Necesita la ayuda de alguien. Help for someone. No puede hacer nada por sí mismo en realidad. If not help. El ser humano que se ha separado de Dios Human being that was separating God no from puede God hacer nada por él mismo. do anything for himself. Solo está muriendo lentamente. Dead, Así que este hombre necesita ayuda urgentemente. help urgently. Necesita ayuda rápidamente. Help faster. Necesita ayuda absolutamente para no morir. Absolutely for don't die. Este hombre This man nos está hablando stalking. del ser humano separado de Dios. Human being that was separated from Y esto es debido al God. problema espiritual. About the spiritual problem. El ser humano se encuentra separado de Dios, Human being was separated from God. herido,
wounded, sin esperanza, without hope, abandonado. abandoned. Isaías capítulo 1 lo describe de esta manera: One describes in that way. podrida llaga, It could be herida, hinchazón, desde la planta de sus pies hasta su cabeza. to the head. No hay nada bueno en él, We don't have anything sino great. toda herida, Everything of the whole hinchazón, y que no han sido vendadas sus heridas abandoned their wound con aceite, with oil, y no hay esperanza and para they él. don't have hope. Así es el ser humano The separado human de being Dios is separate from God. debido al problema espiritual. Thank you for the Satanás lo ha saqueado Satan was blown y le ha robado todo hasta casi matarlo. Kill him everything to point almost kill him. Satanás lo gobierna Since governor y se encuentra en el estado de pecado. in the state of the Así vive el ser humano separado de Dios. human being lives in that Y ni way. siquiera la religión puede ayudarlo, Even the religion can ni la ley puede ayudarlo, ni las profecías lo pueden ayudar. Aunque le profeticen carros, aunque le profeticen que este año le va a ir bien, no te puede ayudar la profecía, no te puede ayudar la ley, no te puede ayudar la religión, no te puede ayudar el conocimiento que tienes, no te puede ayudar absolutamente nada de este mundo. Se necesita del buen samaritano que venga y resuelva el problema espiritual del ser humano separado de Dios. ¿Alguien está entendiendo la parábola del buen samaritano? Parece que hay entendidos aquí, ¿verdad? Entonces a los que oyen esta palabra se les va a dar más entendimiento. Eso es lo que Cristo dijo. Así que no le tenga miedo a las parábolas, por favor, no las salte cuando lea la Biblia. Busca el Evangelio. Amén. Sigo explicando. I will continue to explain. Vinieron dos hombres They have two men por el mismo camino, to the same un sacerdote a price y un levita. and a Levite, Y dice el texto: and say the text. aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, A price came alone, y viéndole pasó de largo. saw the man lying there, Asimismo un levita, and the Levite, llegando cerca de aquel lugar since y viéndole, him pasó de largo. and passing him, Esta es la gente que va a la iglesia. people that comes Esta es la gente que va al templo. people that comes to the Esta es la gente que cree que ya lo sabe todo. that knows that Esta es la gente que dice: ah, pobrecito. like, oh, worry. Esta es la gente que dice: yo ya tengo el evangelio, ese no. You know. Esta es la gente religiosa. Por favor, dígale que tiene a su lado: no sea religioso. Don't be a religion people. Vino un sacerdote y un levita. Christ and Levite. ¿Qué esperaría usted de un sacerdote y un levita? Hope for that. Que al menos se detuviera y lo ayudara, ¿verdad? You have their Pero ¿qué help, dice right? la Biblia? But what the Bible ¿Qué says, hicieron los dos? what they do. Pasaron de largo. ¿Qué nos representan What represent for that? estos dos hombres? These two men Representan a la religión, represent to the religion que no puede hacer nada that can do por el ser humano que está muriendo en el camino. separate from. Por eso ningún religioso te puede ayudar. Everything of the religion. Es que solo el evangelio te puede salvar. You will be saved. Porque la salvación no está en la religión. Isn't in the religion. Solo con el evangelio el ser humano se puede encontrar con Dios. Finds to God. No hay otro camino. It's in another path. No es tu iglesia. It's in your No es tu doctrina. It's in your doctrine. No es tu denominación. It's in your denomination. No es tu apóstol. It's in your No es tu pastor. It's in your No es tu profeta. It's in your No es ninguno de ellos. anyone Hay solamente alguien que vino a la cruz y se levantó de entre los muertos, y es su nombre: Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. the living God. No hay nadie más. Isn't anyone more. Así que Él es el camino, la verdad y la vida. And the life. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Through him. Juan 14:6. John 14. Eso es lo que dice la Biblia. The Bible say that. Estos hombres representaban a la religión, And the religion. pero la religión te The mira religion said y pasa de largo, has it. porque no puede hacer nada. They can do anything. Pero también nos muestra la ley y los profetas. The loudest of the prophets.
La ley y los the profetas, law and the prophet, el sacerdote y el levita, Christ and the Levite, al final no podían resolver el problema espiritual del ser humano. spiritual problem of the human being. Porque ni la ley resolvió el problema del pecado, Couldn't solve the spiritual ni los profetas vencieron a Satanás. disciple Satan. Ni la ley ni los profetas pueden resolver esto. Prophets couldn't solve that. No se acercaban a ningún muerto ellos Any 10 person in order para no contaminarse ceremonialmente. not contaminate themselves and more and Porque si sus pies tocaban sangre, their feet touch blood. ellos ya no podían entrar al templo durante varios Enter días. to the temple of several days. Un sacerdote y un levita A priest and a Levite cuyos pies tocaban una gota de sangre de alguien touch a blood, quedaban ceremonialmente impuros. and it could be like Y entonces ya no podían entrar en el templo. go to the temple, went to the temple. Y esto era lo que ellos evitaban. That this one a bit Prefiero guardar mi liturgia. save my liturgy, Prefiero guardar mi religión. to save my Prefiero guardar mi doctrina. I want to save my doctrine. Prefiero guardar I mi want to save my denominación. domination. Pero no, el que se muera ese, pero yo guardo todo lo demás. Be like that, but I will save that my. Así es la religión. So the religion is like that. Seguramente en el templo todo, Security in the temple, pero fuera del templo nada. everything outside, but outside Esta the es la temple, religión. nothing. This is the religion. Los religiosos van a los templos The religion y people usted go los to the mira, church, parecen go to ángeles. the temples. If Es más, yo you estoy get it viendo un like montón an ahorita aquí. angels, maybe Parecen ángeles it ustedes. could be like you are an angel. Espero que así sean fuera de acá I también. hope that you are Mire qué bien outside portado se or mira usted. that. It could be like you have a grade. Y si le pudiera ver todo el And rostro if sin la you mascarilla. see the face without mask, De verdad. really, Así es el ser humano. like the human being El ser humano necesita el evangelio. needs the gospel No necesita una religión. and a religion Ni la religión evangélica. or the No, evangel- ni siquiera la religión evangélica. no that El ser humano necesita encontrarse con el evangelio. needs to meet the gospel. Y el evangelio trata de Jesús como el Cristo. Gospel is as Jesus as the Christ. Así que la religión no puede salvar al ser humano. Religion can solve, Ni la ley ni los profetas. and the laws and the prophets no either know Jesús el Cristo Jesus Christ, es el buen samaritano de la parábola. good Samaritan of the parable. Y dice, pero, Then hay un pero, Pero, then un buen samaritano the Samaritan que iba de camino, that came alone. vino cerca de We él saw the man y viéndole and saw the man. fue movido a misericordia His compassion for y acercándose going over ¿qué to hizo? him. What they did, vendó sus heridas Samaritan showed y his le love echó aceite y vino olive oil and wine y lo levantó and raised y lo cargó and bandaged al herido, to the al casi water, muerto, to the, al abandonado, to the al abandoned, solo, to the alone al people, vacío, to the al outcast, robado, to the al stealer, perdido. to the lost, Lo levantó y lo they puso en su accomplished cabalgadura his donkey. y lo llevó al mesón y cuidó de él. Peter took him for Jesús mismo. Jesus himself. Él es el buen He is samaritano. a good Samaritan. Y el herido And the maltratado wounded of the master es figura de is usted y de the mí spirit of you and me. por la consecuencia del pecado en nuestra vida. Consequences of the sin and our Por eso life. es que decimos que Jesús es el That Cristo, Jesus is the Christ. el cumplimiento de la ley, fulfillment of the law. el cumplimiento de los The fulfillment profetas, of the prophets. el cumplimiento del buen samaritano, The good Samaritan. el cumplimiento de toda la escritura, The whole scripture. prometido desde Génesis 3:15, From Genesis. como la simiente de la mujer The seed of the que va a man. aplastar la cabeza de Satanás, Satan. confirmado en Isaías 7:14, como el Emanuel que iba a venir. Emmanuel, that Nacerá de una virgen, un niño, y le llamarán Emanuel. Mateo capítulo 1 lo confirma, que nació en esta tierra y nació de una virgen y le llamaron Emanuel, que significa Dios ya está con nosotros. Jesús es el Cristo, Jesus is the Christ. el mensaje de toda la The escritura. message of the whole scripture. No tendría sentido una They don't have parábola como sense esta like a parable of that. si no habla de Cristo. It don't talk about the Christ.
No tendría sentido ninguna parábola Friends, all the fuera del mensaje de Jesús como el Cristo. the message of the Jesus Christ. Así que So Jesús el Cristo vino Jesus Christ came y nos encontró en el camino. and met us on the road. Tuvo misericordia de nosotros Mercy of us. y vendó nuestras heridas. Bandage our wound. Yo no sé si eso hizo con ustedes, If pero Christ conmigo did with the, hizo eso e hizo mucho más todavía. do more to Él es el Cristo, el que vino a mi vida cuando yo estaba perdido, I am lost and separado de Dios, separate from God, olvidado, for solo, blessed, alone, y cambió mi vida and changed my y me life, transformó and transformed y me ha dado un lugar give me a en place el cielo. in the heaven. Esa es la obra del This is Cristo. the work of Christ. Por eso dice que lo llevó al mesón. He goes to the Messiah. Y quiero explicar I want to explain esta palabra. this word. Esta palabra The mesón word Mason en el original griego in the original es la palabra kataluma. is the word kataluma. Kataluma, Kataluma. que significa literalmente That means literally un lugar a place para aflojar las cargas needing born a fin de in descansar. order to rest. Ese es el Kataluma. This is Kataluma. Lo llevó al Kataluma. They went Lo llevó al mesón. Mesón. Lo llevó al They- lugar they go to para the que place aflojara sus cargas that y needing pudiera born in encontrar el order reposo to rest que aquel hombre that necesitaba. the man needs. Entonces, ¿de quién está hablando So, esta what parábola? talk about this parable? Jesús es el Cristo Jesus is the Christ que nos encontró who founds y us ya pagó absolutamente todo en la cruz y la resurrección. from everything in the cross and the resurrection. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. And sins, say the Bible. Pero nos encontró Jesús el Cristo, But Jesus Christ found us, el buen samaritano, the good y nos Samaritan, levantó con el Evangelio raised up with the gospel y nos ha dado un lugar de reposo, in a place of un rest, Kataluma, un lugar de descanso. a rest place. Y ya pagó todo en la cruz y la resurrección And in the cross and the para darnos resurrection, descanso de Satanás, rest from el sin, pecado the y la sin, separación separation con Dios. from God. Ya no estamos separados de Dios. Separate from God. Emmanuel se ha cumplido en nuestra vida. Fulfill in our life. Satanás ya no nos dirige They don't direct y el us. pecado ha sido resuelto. Was solved. El intérprete de la ley The interpreter of the law, que había preguntado, he asked, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? "Enter eternal life," Es de donde se deriva esta parábola. means that word. Un hombre que entendía la ley A man that had a le hizo la pregunta a Jesús, also asked for Maestro, a question to a ¿qué debo hacer teacher. para Why would heredar la vida eterna? have entered eternal life? Y Jesús narró esta parábola Jesus told this parable y después de narrarla, and said, le dijo, after said, ve "Come y haz and do tú lo mismo. likewise." Esto está diciendo This que lo like que el buen samaritano that the había good hecho Samaritan did, es lo que nosotros debemos like hacer. you likewise. Eso es cumplir el pacto de la evangelización mundial. Ese es el pacto de la evangelización del mundo. El ser humano está perdido, pero nosotros tenemos la respuesta. Así que no sea sacerdote ni levita, no pase de largo. Sea el buen samaritano, sea como Jesús el Cristo, que se detuvo y ayudó a aquel hombre que estaba perdido. Todo está consumado en la cruz y la resurrección de Jesús el Cristo. Solo nos queda entonces cumplir la evangelización mundial. Por eso es que decimos que Jesús es el Cristo. No es que querramos repetirlo como un eslogan o que querramos colocarlo ahí como un rótulo. No, es que esta es la verdad de la Biblia. Este es el Evangelio. Esto es lo que dice Mateo 16:16. Primera de Juan 5:1. Juan 20:31. De verdad usted puede confirmarlo ahí. Segunda de Juan 1:9 dice que si nos separamos de esto, estamos separados de Dios. Podemos ver cómo la Biblia confirma el Evangelio. Así que ese buen samaritano dejó al hombre herido para que fuera restaurado y lo puso en el Kataluma, en el mesón. Y dice la parábola que al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero
Y le dijo, and telling him, cuídalo. take care of Y this. todo lo que gastes de And más, he'll run bigger yo than te this. lo voy a I'll pagar pay cuando you regrese. next time I'm here. 2 denarios. To gifts El salario de 2 días. the salary of 2 days, 2000 años. 2,000 years. Y después yo voy a regresar. And after I will come, Te voy a dejar pagado. I will pay 2 días. everything. 2 days. Pero yo voy a regresar. But I am Y returned. si te debe algo, If you have, cuando yo regrese, when I will al tercer return, día, at the third yo te lo day, voy a I pagar. will pay it. Es que Jesús el Cristo ya lo pagó todo en la cruz y en la resurrección. The resurrection. Amén. ¿Cuántos creen que su pecado fue cancelado en la cruz? So in the cross. ¿Cuántos creen que Satanás fue derrotado en la cruz? ¿Cuántos creen que ahora su entrada al Padre está abierta por medio de la cruz de Jesús como el Cristo? ¿Cuántos creen que son bendecidos con el Evangelio? ¿Cuántos creen que Él viene pronto? ¿Cuántos creen que de verdad este es el Evangelio? Aleluya. Hallelujah. Jesús es el Cristo. Jesus is the Christ. Él va a regresar. He will return. Él va a He regresar. will return. Maranata. Maranatha. Él viene. He will come. Maranata. Maranatha. Él viene. Dígale que tiene a su lado. Maranata. Él viene. El Señor vuelve. Él va a venir. Él va a venir. Aleluya. Y va a venir en mis días. Es lo que yo quiero. Que venga en este tiempo. Quiero verlo. Mis ojos quieren ver la señal del Hijo del Hombre. Of the come. Esta es la fe, This Maranata. is the fate of Maranatha. Por eso es que estamos cumpliendo la evangelización mundial. Word evangelization. Por eso es que estamos proclamando que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. Porque Él va a regresar. He will return. No es que solo nos dejó en el mesón. Like the Mason. No, No, Él va a regresar. he will return. Por eso dice Pablo So Paul said, que Él comenzó la buena obra en nosotros begin the good work in us, y la va a terminar and we'll finish it el día de su one retorno. of the day of his return. Así que no te preocupes. Don't worry. Si se gasta algo más, Say anything. ya sabes quién lo va a pagar. Have it when it's cuando not Él venga. When he Por eso returns. yo anhelo que Él venga. I hope that Usted he tiene returns. deudas. You have Yo anhelo que Él venga. I hope that he comes. ¿O le gusta Or you el like COVID? the COVID. No, ¿verdad? No, right? Mejor que Él venga. It could be like more. It's Preparemos su great that Jesus retorno. come. Prepare Ahí se va a resolver return. todo. It will solve everything. El que comenzó la buena obra la va a terminar el día que venga. Will finish in the day of his En return. el camino de la vida de la tierra The road of the light of the earth. nos encontramos con este buen samaritano We met to this good Samaritan. que es Jesús como el That Cristo. Jesus is Jesus Christ. Él ya vino He y come, se encargó de todo. came and fulfilled everything. Mientras Él regresa, Even they already come, dejó todo. they taken care. Así que esperamos su The retorno. well he will return. Y solo estamos para anunciar que Él es el Cristo. That announce that Jesus is the Christ. Ese es el pacto de la evangelización mundial. The word evangelization. Ve tú y haz lo mismo. Do and Esto es el evangelismo mundial. this is the word evangelization. Y quiero concluir esta mañana Finished this morning. confirmando que Jesús es el Cristo. That Jesus is the Christ. Él es el Cristo, He is the Christ. el buen The samaritano. good Samaritan. Y Él dijo, todo lo que gastes de más, Runs higher than yo this. te lo pagaré cuando regrese. Next time I am here. El mesonero The Messiah es el Espíritu Santo, is the Holy Spirit, right? que hasta hoy está con nosotros. Today it's there with us. Jesús el Cristo ya pagó Jesus todo. Christ has already paid everything. Y podemos tener esa seguridad en la obra de la cruz y la resurrección. And the work of the cross and the resurrection. Espero que ustedes I puedan hope tener you esta have fe de the creer faith to believe que en la cruz y la that in the resurrección de cross and the Jesús el Cristo resurrection of Jesus Christ ya se consumó has todo para already sus consummated vidas. everything for your life. ¿O acaso no se acercó Cristo a tu vida Didn't Christ come to your cuando life estabas maltratado y when you were alejado de Dios? frustrated and far away from ¿No vendó God? Cristo tus Didn't heridas? Christ bend your wounds? ¿No te puso aceite y vino? Didn't pull oil and water? Que son figuras del Espíritu Santo y de la sangre derramada. Holy Spirit and the shield broke. ¿No pasaste por la cabalgadura de la cruz On of the cross y luego te llevó al mesón, to the que es la figura del trono de Dios? figure of throne of God. Y como si esto fuera poco, And
¿Acaso no estamos escondidos en Él? Him and he in God. Y Él está escondido en Dios. He in God. Así que estamos en So Dios. we are in Emmanuel ya se cumplió. Emmanuel was Por eso somos bendecidos we are con el Evangelio de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. living God. Qué gran bendición What is this? es creer el Evangelio Listen, that del Mesías also Cristo. the Messiah Christ. Bendigo tu vida I will bless y your oro life and I will pray para que esta parábola for this word edifique tu vida. benefit your life Amén. and your family. Amen. Vamos a orar. We will pray. Padre, te damos gracias Father, I will say thank you por tu favor y tu for your misericordia, favor and your Señor. mercy. Ciertamente nosotros estábamos Certainly, casi but muertos we are like almost dead. en el camino de la vida, And Señor. the path of life, Pero has venido tú, your return, el buen samaritano, the good Samaritan, y nos has levantado and raised us, y has vendado nuestras heridas. landed our bones, Y de verdad nos has llevado en tu cabalgadura have with your y nos has dado un lugar de give descanso. us like a rest, a place rest. Y ahora estamos esperando que regreses. Your hope that you will Así que queremos cumplir este pacto de la evangelización del mundo. fulfill this pact of the word. Danos, Señor, Give us God, todo lo que hemos de everything necesitar that we will need para que podamos, Señor del cielo, creer firmemente este pacto firmly this pact. y obedecerlo totalmente, Señor, Absolutely. para que puedan nuestros ojos ver Our eyes tu retorno en nuestros días. or in our days. Oro, Señor, por cada familia que ha representado. Represent. Oro para que el buen samaritano le sea revelado. But Samaritan was Oro para que sus ojos sean abiertos. eyes was open. Oro, Señor, para que el evangelio le sea revelado Gospel will cada día every day como el poder de salvación. power of salvation. Señor, por favor, oro por estas I familias will pray for this y los family. bendigo, Señor. I will bless it. Invoco tu nombre a través de la oración sacerdotal I is pray that say, que dice que Jehová te bendiga y te guarde. Lord bless you and protect Que you. el Señor levante su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Smile on you and be gracious to you. Que el Señor levante su cabeza sobre tu cabeza Shows to y your ponga su bienestar, and su give shalom, you his peace, todos los the días shalom, de tu every vida day of your life, sobre la faz de la in the tierra. face of the earth. Con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo en el nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén Amen. y amén. Amen. Que el Señor te bendiga. God bless you. Amén. Amen. Bendiciones. Blessings.